Es día 99 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Emocionada que estás aquí, si amas leer la palabra de Dios, regálanos un me gusta y comparte nuestro video. Eso ayuda a que otras personas apasionadas por la Biblia nos acompañen. Continuamos con 1 de Samuel y el banquete de hoy está en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8. Abre tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo 4, y desmenucemos juntos este pasaje. Verso 1. Samuel, el último juez, también sirvió al Señor como profeta, transmitiendo sus mensajes a Israel. En estos cruciales momentos, los israelitas reúnen su ejército para enfrentar a los filisteos que se han convertido en una amenaza persistente. Se menciona 2 lugares específicos donde se libraron batallas cruciales para Israel: Ebenezer y Afec. Ebenezer significa piedra de ayuda, en contraste con Afec, que es uno de los escenarios de los numerosos enfrentamientos con los filisteos. Verso 2. Como Israel abandonó a Dios, Él quitó su cerco de protección y permitió que los israelitas fueran derrotados. 4,000 israelitas murieron. Versos del 3 al 10. Tras la derrota, en lugar de arrepentirse y buscar que Dios los guíe, los judíos piensan que pueden forzar que Dios los proteja, trayendo el arca al campo de batalla como si fuera un amuleto de buena suerte. La pregunta de los ancianos fue: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En ocasiones anteriores, siguiendo la dirección de Dios, los judíos habían usado el arca para simbolizar la presencia de Dios y derrotar a sus enemigos. Eso lo leemos en Números capítulo 10, verso 35. ¿Recuerdan cuando los muros de Jericó cayeron? Eso lo leemos en Josué 6. Pero ahora creían que podían obligar a Dios a estar con ellos arrastrando el arca al frente. Esto indica que convirtieron el arca en un ídolo, el símbolo de Dios en su Dios. El arca fue traída desde Silo, acompañada por Ofni y Finees. Cuando los filisteos supieron que el arca de Dios estaba en el campamento enemigo, sintieron miedo, pues conocían las historias de cómo el Dios de Israel derrotó a los egipcios en tiempos de Moisés. A pesar del miedo, se armaron de valor y se enfrentaron a Israel en el campo de batalla. Verso 11. Los filisteos derrotaron a Israel, mataron a 30,000 israelitas, incluyendo a los 2 hijos de Elí, y capturaron el arca de la alianza. Después de darles a los hijos de Elí múltiples oportunidades para arrepentirse, Dios los juzgó según sus obras. Versos del 12 al 20. Un mensajero llega para informar de la derrota de Israel. Elí, sentado en su puesto en la muralla exterior, recibe la noticia de la derrota, la pérdida del arca y la muerte de sus hijos. Inmediatamente cae hacia atrás de su asiento, se rompe el cuello y muere. La esposa embarazada de Finees, al enterarse de su fallecimiento, entra en trabajo de parto y da a luz un hijo. Muy triste, lo llama Icabod, que significa: la gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios fue capturada. Desmenucemos juntos ahora 1 de Samuel capítulo 5, versos 1 y 2. Los judíos han perdido el arca, al sumo sacerdote y a sus hijos. A este punto, los filisteos están muy orgullosos, creyendo que su dios Dagón es el responsable de su victoria. Ellos ponen el arca capturada en el templo de su ídolo Dagón. Versos del 3 al 5. Al día siguiente, cuando los filisteos entraron al templo, encontraron a Dagón boca abajo frente al arca de la alianza. Lo pusieron de pie y continuaron su día. Al día siguiente encontraron el ídolo derribado de nuevo, pero esta vez la cabeza y las manos se rompieron en la caída. Versos 6 al 12. Además de destruir su ídolo, Dios afligió al pueblo de la región de Asdod con temor y tumores. Los hombres de Asdod querían sacar el arca de su ciudad, así que los señores filisteos decidieron enviarla a Gad. Cuando llegó, Dios afligió al pueblo de Gad con pánico y también desarrollaron tumores. Los hombres de Gad enviaron el arca a otra ciudad, Ecrón, pero los habitantes se negaron a quedársela. Se convocó otro consejo de los señores filisteos y decidieron devolver el arca a Israel. Desmenucemos juntos 1 de Samuel capítulo 6, verso 1. El arca del pacto pasó en territorio filisteo por 7 meses, mientras las plagas los azotaban. Versos del 2 al 11. Los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron cómo debían devolver el arca para apaciguar al Dios de Israel. Los filisteos agravaron sus faltas de su demora y de consultar con hechiceros, ofreciendo una ofrenda por la culpa que ofendía a Dios.
Sus hechiceros ordenaron que hicieran 10 imágenes de oro, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, y que los enviaran con el arca como ofrenda por la culpa. Una ofrenda por la culpa o por la transgresión era una ofrenda especial para las ofensas contra Dios. Por múltiples razones, la ofrenda por la culpa o por la transgresión de los filisteos violaba la ley de Dios. Una ofrenda por la culpa o por la transgresión requería el sacrificio de un carnero macho sin defecto, no una estatua de oro de una rata. Los ídolos de cualquier tipo estaban expresamente prohibidos bajo el segundo mandamiento. Eso lo leemos en Éxodo, capítulo 20, verso 4. Los filisteos hicieron un carro nuevo. Le uncieron 2 vacas lecheras y pusieron el arca de la alianza y las imágenes de oro en el carro. Transportar el arca usando una carreta estaba expresamente prohibido. El arca debía ser transportada con varas por los sacerdotes designados por Dios. Los filisteos ignoran la palabra de Dios y creen que hay muchas maneras de reconciliarse con Dios. Decidieron soltar el carro sin dirigir a las vacas como una forma de determinar el origen de su aflicción de 7 meses. Si las vacas decidían ir en dirección de Bet-Semes, de regreso a Israel, concluirían que los tumores y los ratones eran un juicio del Dios de Israel sobre ellos. Si las vacas decidían ir en otra dirección, concluirían que todo era coincidencia. Efectivamente, al soltarlas, las vacas tiraron del arca en dirección a Bet-Semes. Versos 13 al 21. Los hombres de Bet-Semes vieron el arca acercándose por el camino mientras cosechaban el trigo en el campo. Se alegraron, colocaron el arca junto a una gran piedra y ofrecieron las vacas como holocausto al Señor. El texto nos dice que Dios mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Los judíos demuestran que no eran mejores que los filisteos en su manera de tratar el arca santa de Dios. Los hombres de Bet-Semes enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim pidiéndoles que llevaran el arca a su ciudad. Desmenucemos juntos 1 Samuel 7, verso 1 y 2. Después de que los judíos sufrieron el juicio de Dios por exponer el arca y examinar públicamente su contenido, la trataron como santa y consagraron a un sacerdote llamado Eleazar en la casa de Abinadab para protegerla. Después de esconder el arca, los judíos lamentaron que la gloria Shekinah de Dios se había apartado de Israel. Y toda la casa de Israel se lamentó en pos del Señor. Versos del 3 al 6. Tras sufrir por sus pecados, los israelitas lamentaron su situación y decidieron arrepentirse de su desobediencia a Dios. Samuel les ordenó que abandonaran sus dioses falsos y así lo hicieron. Todo el pueblo se reunió en Mizpa y Samuel oró por ellos. Entonces los judíos derramaron agua, ayunaron y confesaron sus pecados ante Dios. Versos del 7 al 11. Cuando su enemigo vino a atacarlos, los judíos pusieron su fe en Dios. Samuel ofreció un cordero como sacrificio a Dios y clamó al Señor para que los ayudara a luchar contra los filisteos. El Señor respondió con un trueno potente, lo que confundió a los filisteos. Reconociendo la ayuda de Dios, los israelitas atacaron a los filisteos y los derrotaron. Samuel dirige una celebración y un memorial para recordar lo que el Señor ha hecho. Erigió una piedra como monumento y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Dios no permitió que los filisteos oprimieran más a Israel durante los días de Samuel. Samuel juzgó a Israel por el resto de su vida. Los judíos caminaron en comunión con Dios cuando se sometían a su corrección a través del profeta Samuel. Samuel recorrió Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando al pueblo en cada ciudad. Y desmenucemos 1 Samuel capítulo 8, versos 1 al 9. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces en Israel, pero fueron injustos y aceptaban sobornos. Los ancianos de Israel se reunieron con Samuel para hablar sobre el futuro de la nación. Solicitaron que se les nombrara un rey para que fueran como las demás naciones. Esta petición desagradó a Samuel, ya que demostraba falta de confianza en la guía divina para la nación. Samuel oró a Dios pidiendo guía. El Señor no estuvo contento con la petición del pueblo. Le dijo a Samuel que los israelitas estaban rechazándolo como su rey, en favor de un rey humano. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel que tomara la petición del pueblo, pero que les advirtiera de las consecuencias de su decisión. Samuel regresó con los ancianos de Israel y les comunicó las palabras de Dios. Si nombran un rey en Israel, éste tomará a sus hijos y los convertirá en sus soldados. Los usará como sirvientes para arar y cosechar sus campos. Sus hijas trabajarán en sus cocinas. Si nombran un rey en Israel, éste tomará lo mejor de la cosecha, los rebaños y los sirvientes del pueblo, y los guardará para sí mismo y sus oficiales. Samuel profetizó que llegaría el día en que el pueblo clamaría al Señor para que los salvara de su rey opresor.
pero el Señor no los ayudará. Cuando Samuel terminó su advertencia, los ancianos de Israel la ignoraron y reafirmaron su deseo de un rey en Israel. Dijeron, no, habrá rey sobre nosotros, para que también seamos como todas las naciones, y para que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Hasta aquí el resumen de hoy. De los actos y acciones de Dios revelados en los capítulos de hoy aprendemos: Dios no es un amuleto de la suerte. Su arca no es un talismán para la victoria. Dios es nuestro proveedor y protector, pero no quiere ser deshonrado por aquellos que solo se interesan por Él cuando quieren que lo saque de una difícil situación. La gloria y fama del nombre de Dios no depende de su pueblo. Enfatiza su soberanía sobre todas las naciones y la importancia de reverenciarlo al acercarse a Él. Demuestra el transformativo poder del arrepentimiento y la oración sincera. Su fidelidad a liberar a los que claman a Él. Exhorta a descartar cualquier ídolo en nuestras vidas, alinearnos con su propósito, valorar su guía divina sobre el liderazgo humano. Amado lector, queremos decirte que hoy no nos fue posible unir las piezas de nuestro resumen, así que dependimos totalmente de las siguientes fuentes: secomocristo.com, escriturasinspiradas.com, ministeriobiblico.com y centrobiblico.com. Hoy estuve muy motivada en limpiar mi casa, como una limpiadora profesional, como una popular limpiadora. Pensé, solo me tomará un poco de tiempo, pero fue más de lo esperado. Pero finalmente estamos limpios. Sin embargo, es solo la mitad. Falta la otra mitad de limpiar. Para Keila, hoy fue su día de regreso de un campamento en el que sirvió como voluntaria. ¿No es esto maravilloso? No sé si Keila quiere que comparta esto con ustedes, pero es difícil imaginar por qué no logramos escribir nuestro amado resumen hoy. Pero estamos muy motivadas, Dios mediante, para mañana. Así que los esperamos que nos acompañen en el banquete de mañana en 1 de Samuel capítulos 9, 10, 11 y 12. Y hoy puedo decirte con mucho gozo que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.